Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos de Reángel TV. Me da mucho gusto el poder estar una vez más con ustedes. Me presento de nuevo, soy Salvador Becerril Beltrán, fisioterapeuta en la clínica de Reángel. Pues bueno, es para mí de nuevo un placer el poder presentarles un tema muy importante, considero yo, que es sobre el dolor crónico. ¿Qué les parece? Si vamos iniciando, y quiero mostrarles cómo es que vamos a estar estructurando esta plática el día de hoy. Esencialmente vamos a dividir la plática en tres partes. La primera parte va a ser ¿por qué hablamos de dolor crónico? La segunda parte va a ser ¿por qué persiste el dolor crónico? Y la tercera va a ser ¿qué podemos hacer para tratar el dolor crónico? Así que pues bueno, sin más iniciemos. Pero antes, perdonen. Si tú tienes alguna duda o si tú tienes algún comentario, por favor no dudes en escribirnos, no dudes en hacernos llegar tus dudas y inmediatamente nosotros trataremos de estarlas respondiendo. Así que si te va surgiendo una duda a lo largo de esta charla, tú ahí coloca en los comentarios cuál es tu duda. Así que bueno, iniciemos. ¿Por qué hablamos de dolor crónico? ¿Por qué es importante hablar de dolor crónico? Pues bueno, digamos que esencialmente por dos razones. La primera es porque el dolor crónico se ha convertido en una epidemia. Sí, aunque no lo parezca, es una epidemia. Inclusive puede llegar a superar los gastos que se pueden generar gracias a, por ejemplo, tratamientos como cáncer, diabetes o enfermedades coronarias. El dolor crónico supera todos esos gastos, imagínense. La causa principal, de hecho, de discapacidad y de altos costos económicos que conllevan en diferentes países. Además de eso, la experiencia del dolor crónico va a comprometer la calidad de vida. ¿En qué aspectos la compromete? La compromete en el trabajo, la compromete en el sueño y lo más importante desde mi punto de vista es que va a comprometer nuestras interacciones sociales, ya sea con nuestros familiares o ya sea con nuestros amigos. Claramente, un paciente con dolor crónico no se va a sentir con el suficiente ánimo como para poder estar interactuando con su familiar, ya sea porque él piense que es una carga, ya sea porque piense que no desea estar incomodando a las otras personas. En fin, puede estar atravesando por varios pensamientos negativos a los cuales el familiar no quiere estar incomodando a su familia, ¿no? Además de eso, nosotros vemos que los resultados, o es decir, las consecuencias que genera el dolor crónico van a ser severas, y esto puede ser un poco redundante con lo que he mencionado anteriormente, pero el dolor crónico acarrea problemas económicos. Ahora, no solamente económicos a nivel, puede ser un poco exagerado, pero a nivel nacional o a nivel del país en el que en que la persona viva, sino que trae claramente problemas económicos personales, porque el gasto que se necesita o que esta persona necesita hacer, ya sea para tratamientos como fisioterapia, buscar medicamentos, buscar posiblemente hospitalizaciones, en fin, el dolor crónico puede generar una pérdida del trabajo. Esto puede sonar un poco drástico, pero aquellas personas, si nos están viendo personas con dolor crónico, nos van a entender, puesto que el propio dolor es discapacitante, nos va a limitar tan sencillamente como el estar sentado y estar escribiendo frente a la computadora. El dolor crónico va a poder limitar eso, y si el trabajo es de oficinista o si el trabajo necesita pasar mucho tiempo sentado, definitivamente va a llegar un punto en donde va a decir no aguanto más esta posición, y por ende en su trabajo posiblemente le digan bueno, te damos incapacidad 1 mes, 2 meses, pero el dolor crónico va a persistir no solamente meses, sino que desgraciadamente puede persistir años, y es ahí en donde su trabajo se ve claramente en riesgo, llegando a generar una pérdida.
Otra consecuencia importante, como lo hemos mencionado, es el aislamiento social. Aquí en aislamiento social hablamos de problemas de interacción con la familia y los amigos. El paciente va a preferir, en lugar de salir a una comida familiar, en lugar de salir al cine, en lugar de salir al parque, va a preferir estar acostado, va a preferir estar sentado, y posiblemente pueda sonar drástico y digan, no, es que el paciente no es que prefiera, sino es que no le queda de otra. Sí, y es también válido. O sea, en un paciente con dolor crónico, tanto el propio dolor le va a limitar el salir, pero llega un punto en donde este paciente está tan hastiado de su propia situación del dolor en la que vive, que él mismo va a decidir optar por aislarse. Claramente este aislamiento social lo podemos ver ya cuando el paciente lleva varios años con dolor crónico. Y por último y no menos importante, una de las consecuencias de dolor crónico es que el paciente puede generar una depresión clínica. Y muchas veces nosotros como profesionales de la salud podemos menospreciar, digamos, este aspecto de la depresión, pero se ha visto que la depresión, propiamente cuando se llega a la depresión, el mismo dolor aumenta, así que esto lo vuelve un ciclo vicioso, porque el paciente, por estar en su situación de dolor, cae en depresión, y la misma depresión hace que el propio dolor del paciente aumente. Entonces está en un círculo vicioso este paciente. Bueno, esas son como las razones por las cuales nosotros debemos de hablar del dolor crónico, pero aún hay algo más por lo cual debemos de hablar de dolor crónico, y es porque hay un claro aumento de este mismo padecimiento, no solamente pre-pandemia, sino ahora post-pandemia. Durante la pandemia se ha visto y ya se ha documentado que ha habido un incremento sobre lo que es el dolor crónico. Curiosamente, en el dolor crónico en el dolor crónico antes de la pandemia, por lo general las situaciones que desencadenaban un aumento de la intensidad o de la duración del mismo dolor eran el estrés y los cambios de clima. Por lo general eso es lo que reportaban los pacientes. Oye, ¿sabes qué? Mi dolor aumenta cuando me siento muy estresado, o cuando hay un cambio de clima, o cuando paso de un lugar cálido a uno frío, ¿no? Eso era, digamos, pre-pandemia. Pero ahora, post-pandemia, hay ciertos detonadores para poder incrementar este dolor. ¿Cuáles son? Número 1, inseguridad laboral. Número 2, incertidumbre hacia el futuro. Número 3, volvemos con la depresión. Número 4, el hecho de estar conviviendo entre familia mucho más empieza a generar, curiosamente, ¿no? O sea, el paciente con dolor crónico necesita la interacción social, pero en pandemia, al estar interactuando constantemente con su familia, empezaba a generar tantas fricciones que era un fue otra desencadenamiento post pandemia, como es la falta de actividad física y el miedo a ser contagiado por, claramente, el virus COVID. Entonces, si nosotros vemos post pandemia, ahora ya hay más factores que pueden agravar la situación de dolor crónico, y con mucho más razón nosotros como profesionales de la salud debemos de interesarnos por saber cómo tratar este dolor crónico, y no solamente como profesionales de la salud. Si hay alguna persona que no es profesional de la salud y que está viviendo con dolor crónico, es importante que te mantengas lo mayor informado posible para ver qué es lo que sucede. Qué es lo que está sucediendo no solamente en tus tejidos, sino vamos a ver qué es lo que sucede aquí en tu cerebro. Y eso nos va a llevar a la siguiente parte de nuestra plática. ¿Por qué persiste el dolor crónico? ¿Por qué persiste el dolor crónico? Bueno, antes de iniciar al por qué persiste, definamos qué es el dolor crónico. Anteriormente se definía el dolor crónico como un dolor superior a 6 meses. Sin embargo, la Asociación Internacional del Dolor ha cambiado esta definición por aquel dolor que es superior a 3 meses. Ya le bajamos 3 meses. Parece muy poco,
pero esto es realmente significativo. Sin embargo, para entender el dolor, no solamente basta con periodizarlo en un lapso de tiempo, ya que si hacemos esto vamos a entrar en vamos a ser muy cerrados a lo que es realmente el dolor crónico. El dolor crónico no solamente es cuando el dolor pasa más de 3 meses. Quiero leerles una definición que en lo personal me gusta mucho acerca de qué es el dolor crónico. Es una persistencia de una memoria del dolor y o la incapacidad para extinguir la memoria del dolor iniciada una lesión. Aquí hay algo importantísimo que nos está hablando, una persistencia de una memoria del dolor. Con este simple apartado ya nos está hablando de que el dolor crónico no solamente se encuentra en los tejidos, no solamente se encuentra en la muñeca, en los dedos, en los codos, sino que ya es el dolor crónico puede encontrarse también en el cerebro. Entonces, porque aquí nos está hablando de que hay una persistencia de la memoria del dolor. ¿Y en dónde es que se aloja nuestra memoria? Pues bueno, en nuestro sistema nervioso central, en el hipocampo. Así que bueno, esa es como la definición de dolor crónico, pero ¿por qué persiste? O sea, ¿por qué persiste? ¿Por qué hay una persistencia de esta memoria del dolor? ¿Por qué el dolor no puede ser, digamos, olvidado de manera tan fácil, ¿no? Pues bueno, hay 2 razones posibles por las cuales el dolor crónico puede llegar a persistir. Número 1, hay cambios anatómicos en el cerebro, y esto es muy importante. Número 1, la razón por la cual persiste el dolor es que hay cambios anatómicos en el cerebro, y esto es como, digamos, revolucionario. ¿Por qué digo revolucionario? Porque yo me he enfrentado a pacientes que me dicen, es que yo llevo, digamos, 8 meses, 1 año con este dolor y mi problema es en la cadera. ¿Pero por qué? Me duele la cadera, pero también me puede doler de repente la rodilla derecha o debajo de la rodilla. Sí, mi problema esencialmente es en la cadera y a veces no me duele en la cadera, sino me duele en la rodilla. ¿Por qué a pesar de que yo estoy tomando fisioterapia? ¿Por qué a pesar de que estoy tomando el tratamiento médico? ¿Por qué a pesar de que trato de relajarme? ¿Por qué a pesar de tal cosa que yo hago, mi dolor sigue sin cambiar? Y es que no solamente hay una lesión propia en el tejido, sino que, como lo he mencionado, hay un cambio anatómico en el cerebro. ¿Qué cambios anatómicos hay? Número 1, hay un cambio en la densidad de la materia gris y la materia blanca. Ahora, ¿qué es la materia gris y qué es la materia blanca? De manera muy sencilla, la materia gris es el lugar donde nosotros encontramos a los cuerpos neuronales, y la materia blanca es el lugar donde se encuentran los axones. Bueno, uno puede preguntarse, ¿qué es el cuerpo neuronal? ¿Qué es un axón? Vemos que esta pelotita que yo estoy agarrando es el cuerpo de una neurona. El cuerpo de una neurona viene siendo, aquí se encuentra su núcleo, aquí se encuentran, estos piquitos vienen siendo, digamos, sus dendritas, y esta plastilina que yo estoy tomando viene siendo su dendrita. La dendrita, digamos que es como la conexión, como el cable de este cuerpo neuronal, que al final este axón va a terminar por llevar la información que se desencadene en este cuerpo neuronal. Entonces, cuando nos dice que en el dolor crónico hay una disminución de la materia gris y de la materia blanca, quiere decir que los cuerpos neuronales, si había cientos de ellos, se van a ver reducidos, y que si había cientos, por tanto, de axones, estos axones se van a ver disminuidos, lo cual conlleva a que el paciente genere, pues suena un poco extraño, pero genere esa persistencia en el dolor, porque hay algo sucediendo dentro del cerebro. Pero esta baja en la densidad de materia gris y esta baja en la densidad de materia blanca puede ser reversible con el tratamiento adecuado. ¿Qué más hay en
en estos cambios anatómicos? Pues bueno, nosotros vamos a tener algo que se llama reorganización cortical. Y esto suena muy propio, es un nombre como medio complejo, pero realmente es bastante sencillo de entender. Cuando hablamos de una reorganización cortical, estamos hablando de que tanto las neuronas como los axones van a volverse a organizar de una manera completamente diferente. Digamos, estas son neuronas y están organizadas en una línea vertical. Pues bueno, en un paciente con dolor crónico, estas neuronas van a estar organizadas de esta manera, en una línea como en zigzag. Y esto va a presentar un problema. ¿Por qué? Porque esta reorganización reorganización cortical va a generar algo que llamamos sinaptogénesis. Esta sinaptogénesis, ¿de qué me van a servir? Pues bueno, supongamos que en nuestro cerebro tenemos estas semillitas, van a representar nuestras neuronas. Entonces, tenemos a estas neuronas y estas neuronas se encuentran conectadas una a la otra, ¿ok? Hay una serie de circuitos, hay una serie de sinapsis. Una sinapsis es cuando hay una comunicación entre una neurona y otra neurona. Entonces esta neurona se comunica con esta neurona y así cada una se comunica con cuál. Sin embargo, ¿qué pasa en el cerebro? En el cerebro, cuando hay dolor crónico, si existían, digamos, 10 conexiones sinápticas, 10 conexiones neuronales, empiezan a aparecer una más, a tal punto que ya se vuelven demasiadas conexiones sinápticas. ¿En qué se traduce esto? Si anteriormente tú tenías 10 neuronas que conectaban a tu dolor, pongamos el ejemplo de un dolor lumbar. Si tenías 10 neuronas que ayudaban a mantener o que permitían que el cerebro se mantuviera alerta sobre ese dolor lumbar, eran 10 neuronas que se mantenían como al tanto de este dolor lumbar. Sin embargo, han pasado más de un año o han pasado más de 12 meses y en lugar de ser 10 neuronas conectadas, van a ser 20, 30 neuronas. Estas conexiones van a hacer que haya demasiada importancia. O sea, el cuerpo va a decir, esto va a ser muy importante, por lo tanto el dolor lumbar no va a ceder tan fácil a pesar de que estemos tratando con ejercicio, a pesar de que estemos tratando con algún medicamento. Hay demasiadas conexiones neuronales y no las podemos quitar tan fácil y por eso me persiste este dolor. ¿Qué más hay en esta reorganización cortical? Hay nuevas neuronas. Ahora, una cosa es la comunicación sináptica, es decir, una neurona con una neurona, y otras es que haya más neuronas, que es lo que habíamos explicado anteriormente. Tenías 10 neuronas que se conectaban entre sí, pero ahora hay 20 más. Hay 20 neuronas y se generan más comunicación entre ellas y esto mismo hace que el dolor esté persistiendo. Y luego vamos a tener algo que en lo personal yo considero es de los más importantes, que sucede, uno de los cambios más importantes que llega a suceder en la reorganización cortical, y es cambios en la representación cortical. Traté de hacer un pequeño esquema, un pequeño monito, así que les voy a pedir que imaginen, por favor, usen su imaginación. Imagínense que este es un cuerpo humano, esta es la cabeza, este es el cuerpo, estas son las piernas y esto que voy a tratar de hacer van a ser sus manos, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos en nuestro cerebro algo que se llama homúnculo. ¿Qué es un homúnculo? El homúnculo hace referencia a un hombrecito, así de sencillo. Pero en nuestro cerebro, cuando hablamos de que tenemos un homúnculo, quiere decir que el cerebro nos ve de una manera, es la representación que hay de las partes de nuestro cuerpo en el cerebro, así es. El cerebro dice, bueno, quiero que me digas cómo se encuentra la mano, y entonces hay una zona aquí en el cerebro donde yo voy a encontrar la mano ahí. Entonces,
por lo general nuestro cerebro nos ve deformes. ¿Cómo es que nos ve deformes? Así como está mi muñeco deforme, en donde tiene una cabezota, tiene unas manotas y tiene unos piezotes, y bueno, trato de representarlo, pero el cuerpo tiene que estar más delgado. Así es como nos ve nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro no nos ve de manera proporcionada, con una cabeza pequeña, mediana y un cuerpo más robusto y unas manos delgadas. No, todo lo contrario. Él nos ve con unas manos gigantescas, él nos ve con unos pies gigantescos, con una cabeza gigantesca y con un cuerpo, digamos, un poco delgado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el cerebro más bien porque el cerebro nos ve de esta forma. Nos ve de esta forma porque nuestras manos y nuestra cara es la manera o es las partes que más usamos. Entonces es como si tuviéramos en esas zonas muchas neuronas, muchas conexiones sinápticas. Tenemos muchas neuronas, tenemos muchas conexiones sinápticas. Y es por eso que el cerebro nos ve con unas manos grandes. Porque precisamente, ¿qué es lo que más nosotros llegamos a ocupar en nuestra vida diaria? Las manos, nuestras expresiones faciales. Bueno, esa es la representación cortical. ¿Y qué sucede con el dolor crónico? Pues bueno, sucede que en el dolor crónico esta representación cambia y cambia drásticamente. Supongamos que tenemos ahora un paciente con dolor lumbar. Un paciente con dolor lumbar se supone que su cerebro tiene una representación pequeña de la zona lumbar, no es tan significativa. Sin embargo, con el dolor crónico lo que hace es lo siguiente: amplía esa zona, la hace mucho más grande, y al hacerla mucho más grande la vuelve mucho más importante para el propio cuerpo, de tal manera que cuando nosotros queremos disminuir el dolor lumbar en un paciente cronificado, nos va a ser un tanto complicado porque el cerebro está ampliando esa representación cortical. Hay demasiadas conexiones aquí sinápticas, hay demasiadas neuronas. El cerebro dice, dale más importancia a esta zona lumbar, así que por eso se vuelve un tanto complicado el disminuir el dolor lumbar, porque hay un cambio en la representación cortical, hay un cambio en cómo el paciente alcanza a percibir esa parte del cuerpo. Bien, pero ¿por qué también persiste el dolor crónico? La segunda razón por la cual persiste el dolor crónico posiblemente es por un fenómeno llamado sensibilización central. ¿Qué es esta sensibilización central? Esta sensibilización central se debe de entender como una amplificación de las señales neuronales. Tanto amplifica señales nociceptivas como amplifica señales no nociceptivas. Y aquí ya nos estamos como metiendo en un término interesante, ¿no? ¿Qué es nocicepción? Nocicepción, en pocas palabras, es señales de peligro, señales de alerta. Si yo tuviera, por ejemplo, que esta pelotita tuviera picos de metal o puntiagudos, si yo me los pasara sobre esta mano, estaría activando señales nociceptivas o señales de peligro, señales que van a alertar a mi cuerpo de que estoy en peligro y por ende van a manifestar dolor, voy a manifestar dolor. Entonces, cuando decimos que la sensibilización central amplifica señales nociceptivas, es decir, imagínense que tenemos una bocina y el sistema nervioso central dice, esta nocicepción que antes era, digamos, tolerable, le aumentamos el volumen y con tantito que yo toque, ¡pum!, se aumenta el dolor. Pero no solamente hace eso con las señales nociceptivas, sino también hace eso con las señales que no son nociceptivas, como por ejemplo el tacto fino, el tacto grueso, la presión, la vibración, de tal manera que ahora el sistema nervioso central al tacto le va a amplificar la señal. Es decir, con un pequeño roce el paciente va a estar hipersensible. Esto puede explicar por qué tenemos a pacientes, por ejemplo, con dolor lumbar, que nos pueden llegar a mencionar, es que el simple roce de lo que es
mi ropa me está ocasionando dolor, o por ejemplo cuando algunas veces llegamos a tocar un poco la zona del dolor, con tantito que hagas un toque, el paciente dice ay, no me toques, me duele mucho, porque el sistema nervioso central, ¿qué hace? ¡Fum! Amplifica las señales, y esto claramente es un grave problema. Entonces, estas son las razones por las cuales el dolor crónico persiste. Sí, y puede haber muchas más. Entonces, resumiendo, ¿por qué el dolor crónico persiste? Porque hay cambios anatómicos en el cerebro y porque tengo un fenómeno llamado sensibilización central, que lo único que hace es sube al volumen tanto a las señales dolorosas, a las señales nociceptivas, como las señales no nociceptivas, que al final se traduce esto en un aumento del umbral del dolor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para trabajar el dolor crónico? Pues bueno, número 1, tenemos que entenderlo, tenemos que entender el dolor. Y el dolor es un proceso emergente y no es un proceso lineal. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, imaginemos de nuevo que nuestras semillas, ahora en lugar de ser neuronas, son ratas. Y todo este escritorio es una ciudad. Entonces yo empiezo a detectar que en mi ciudad hay una plaga de ratas, hay una infestación de ratas en la ciudad. Yo no puedo argumentar y decir, hay un aumento del número de ratas porque se está tirando más basura. Claro que eso es un factor que hace que haya más ratas, pero no es el único. ¿Qué tal si ha llovido demasiado en tu ciudad y las mismas lluvias han hecho que haya un estancamiento, que haya hecho un estancamiento, que haya una falta de saneamiento? ¿Qué pasa si no se tiene un buen sistema de recolección de basura y eso está favoreciendo las ratas? ¿Qué pasa si realmente los insecticidas, por ejemplo, o las trampas para ratas no están funcionando y esto está haciendo que aumente? No sé, hay muchas cosas que hacen que una plaga de ratas prolifere en la ciudad, y eso es a lo que nosotros le llamamos procesos emergentes. Son muchas causas las que te van a dar el origen de algo, por ejemplo, de un fenómeno, en este caso la plaga de ratas. Y ahora, traducido en el dolor, es exactamente lo mismo. Cuando uno presenta dolor crónico, no solamente debemos de decir, es que se lesionó hace un año la cadera y no pudo salir adelante de su lesión de cadera y por eso ha persistido su dolor. Cuando ya se vuelve un dolor crónico, debemos no solamente de pensar en cómo se encuentra tu tejido, sino debemos de pensar en muchas causas que están ocasionando que se perpetúe el dolor. Entonces, aquí es en donde viene la parte práctica, la parte del tratamiento. ¿Cuáles son las causas que están permitiendo que tu dolor se cronifique? ¿Has estado durmiendo bien? ¿Has estado muy estresado? ¿Has tenido inseguridad sobre el futuro o incertidumbre sobre el futuro? ¿Has tenido problemas económicos? ¿Cuáles son tus creencias en relación al dolor? ¿Crees que si te mueves te vas a lesionar? ¿Crees que lo mejor para que se te quite el dolor es no moverte? O tal vez crees que tu fisioterapeuta no te está ayudando en nada. Parece algo tonto, pero es algo importante. ¿Qué es lo que tú crees acerca del tratamiento? De hecho, me ha tocado también ver algunos pacientes que dicen, es que lo que tú me estás poniendo no siento que me funcione. Esa creencia va a permitir que el tratamiento, queriendo o no, funcione de mejor o de peor manera. ¿Qué otra cosa puede estar influyendo para que tu dolor persista? ¿Cómo se encuentran las relaciones familiares? ¿Cómo es que te encuentras con tu familia? ¿Hay problemas en tu familia? O tú puedes decir, no hay. Muchas veces nosotros pensamos que no hay problemas en nuestra familia, pero
Posiblemente sí haya problemas en nuestra familia. ¿Cómo es que tú te sientes personalmente? ¿Cómo te sientes en cuanto a tu satisfacción laboral? ¿Cómo te sientes de manera independiente? ¿Cómo te sientes emocionalmente? Eso influye. ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿Estás frustrado? ¿Estás amargado? Todo esto, aunque parezca mínimo, no hay que minimizarlo ni infravalorarlo, porque todo esto puede estar perpetuando a tu dolor. Así que busca cuál es la causa, cuál es lo que puede permitir que tu dolor se perpetúe, y hay que trabajar con ello. Por ejemplo, si dices, bueno, me siento insatisfecho laboralmente, hay que tratar de buscar un nuevo trabajo. Es que no es tan fácil. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, es que no puedo dormir bien. Hay que buscar la manera de dormir bien. Es que tengo un problema familiar. Hay que ir con el psicólogo. Busca ayuda con tus amigos, una red de apoyo. Eso es lo que podemos hacer con el dolor crónico. ¿Qué más podemos hacer con el dolor crónico? Con el dolor crónico lo que nos va a funcionar mucho es el ejercicio. Ahora, el ejercicio claramente no es la panacea, es decir, no es que siempre funcione, ojalá siempre funcionara, pero no siempre funciona en pacientes con dolor crónico, pero es una de las mejores herramientas que nosotros podemos hacer, por muchas cosas que después podemos hablar en por qué el ejercicio me ayuda con el dolor crónico. Pero el ejercicio funciona el ejercicio va a ser una herramienta clave para que tú ayudes a disminuir los niveles del dolor. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que mi dolor baje si hago ejercicio físico? Y ahí va de repente la mala noticia. Para que tenga un efecto el ejercicio y que tú lo veas en tu vida, pueden pasar de 6 semanas hasta 6 meses, pero tienes que ser constante. Ahora, me puedes estar diciendo, ¿pero qué pasa si cuando yo me muevo me duele? Si te mueves, si te duele, es en donde nosotros tenemos que hacer la otra cosa que podemos implementar para el dolor crónico. Y es algo que se llama exposición graduada al movimiento. Esta exposición graduada al movimiento es algo tan sencillo como exponerte progresivamente a las situaciones, a una actividad física en concreto. Por ejemplo, si tienes dolor lumbar y a ti te duele cuando te agachas, nosotros como profesionales de la salud lo que vamos a hacer con este tratamiento es exponerte justamente a situaciones donde te tengas que doblar, porque eso mismo va a ir permitiendo desafiar estas creencias que se han terminado por instaurar de decir, es que cuando me muevo me va a doler. Tenemos que ir desafiando esas creencias, porque de esa manera, al desafiar estas creencias, la reorganización cortical, estas neuronas, estas conexiones sinápticas que estaban aquí, se van a empezar a separar. Y al momento de que se separan, te va a permitir sobrellevar o vivir de mejor manera con el dolor. Así que, volviendo otra vez, resumiendo, ¿qué puedo hacer para trabajar al dolor crónico? Número 1, identifica cuáles son las posibles causas o factores que están contribuyendo a que tu dolor crónico se cronifique. Número 2, haz ejercicio físico, sal a correr, entra a un programa de entrenamiento específico para tu patología o para el dolor, haz ejercicio aeróbico, en fin, ejercicio. Número 3, ponte a lo que llamamos exposición graduada al movimiento, y con esta exposición graduada al movimiento nosotros podemos ir mejorando esta exposición a la actividad física. Nosotros vamos a ir logrando que el dolor crónico vaya bajando. Así que pues bueno, eso ha sido nuestra pequeña charla sobre el dolor crónico. Espero que si tengas dudas nos los dejes en los comentarios, o te esperamos en la siguiente en la siguiente cláusula, en el siguiente capítulo, que podremos hablar sobre el dolor crónico. Todavía hay varias cosas de las cuales podemos hablar, de las cuales podemos ahondar, de las cuales podemos resolver. Esto es un tema muy extenso, pero esperamos de verdad aquí en Reángel que esta pequeña charla haya sido mucha ayuda para ti y de que hayas recibido una buena información para tu vida.